Vasil Lomachenko regresa en este 2026 a los cuadriláteros. ¿Qué se sabe? ¿Qué se especula? ¿Quién va a ser su rival? En este video te vas a enterar de absolutamente todo y vamos a hablar de las repercusiones que tendría esto para el mundo del boxeo y especialmente la categoría de las 130 libras. Primero que nada, Vasil Lomachenko, quien tuvo su última derrota ante Devin The Dream Haney en una pelea de título indiscutido por las 135 libras, pelea que Lomachenko terminaría por perder de manera injusta a mi consideración, pero también entiendo quienes dicen que Devin Haney ganó esa pelea. Yo cada vez que veo el enfrentamiento veo más ganador a Lomachenko, pero aún así entiendo que en decisión ajustada no hay robo. Y por más que no comparta el fallo de los jueces, es un fallo completamente respetable, no me parece una aberración. Luego de perder en contra de Devin Haney en el año 2023, en 2024 tendría su última pelea por un título del mundo también en las 135 libras en contra de George Kambosos Jr., un Kambosos que nunca ha huido de los retos, un Kambosos que siempre estuvo dispuesto a pelear por título en contra de Devin Haney, en contra de Teófimo López, en contra de Vasil Lomachenko. No se ha rajado prácticamente que nunca, también contra Richardson Hitchens, a pesar de las diferencias físicas que había. Entonces, era una victoria bastante buena para Lomachenko en términos de su retiro. No se termina retirando con un don nadie de las 135 libras. En lo previo, era una pelea completamente ganable para el ucraniano, sí lo era. Era una pelea que podía resolver, sí, era una pelea que lo podía resolver tranquilamente a George Kambosos Jr. Vasil Lomachenko, pero aún así me parece una victoria buena. Hizo lo que tenía que hacer, que era despacharlo en la pelea, no dejar que la contienda se vaya a los 12 asaltos, y termina venciendo y retirándose en el año 2024. Ahí han pasado muchísimas cosas en la división de las 135 libras. Tuvimos un Shakur Stevenson que se fue de la categoría, un Teófimo López que se fue de la categoría, un Gervonta Davis que termina peleando con Ryan García. Tuvimos muchísimas cosas con el pasar del tiempo del 2023-2024 hasta el día de la fecha. Hoy en día tenemos un campeón mexicano como William El Camarón Cepeda, Raymond Muratalla, tenemos un campeón interino a Javier Herrera también. Hay muchísimo movimiento en las 135 libras, pero aún así esta no es la categoría en la cual Vasil Lomachenko se dice va a regresar. ¿Por qué? Porque se especula que Lomachenko regresaría en las 130 libras frente a un rival que promete, un rival duro en estos últimos tiempos, un rival mediático podríamos llegar a decir, pero no porque haya tenido una victoria gigante, magistral ante un gran nombre, aunque sí la mereció. Aún así, Vasil Lomachenko puede dar las 130 libras. Esa es primero que nada mi única incógnita para este enfrentamiento. Vasil Lomachenko no da la categoría del peso superpluma desde el año 2017, hace casi una década Vasil Lomachenko no pelea en la categoría de las 130 libras. Desde su enfrentamiento en contra de Guillermo Rigondeaux. Un Guillermo Rigondeaux que venía invicto con un total de 17 victorias, 0 derrotas, 0 empates, y que había subido de categoría hasta las 130 libras para enfrentar al ucraniano. Pelea la cual termina siendo una victoria, no voy a decir que fácil para Vasil Lomachenko, porque Rigondeaux no es un boxeador que sea fácil, especialmente el cubano, pero aún así era una victoria esperada debido al salto de divisiones que tenía que dar el cubano para enfrentarse a Lomachenko. Entonces era una pelea la cual Lomachenko no se esperaba que tenga mayores complicaciones dentro del plano de lo físico, no iba a salir muy lastimado incluso si Rigondeaux llegaba a conectarlo mucho. Entonces, desde una pelea light con un gran nombre, aún así no termina por dar las 130 libras entonces del año 2017, luego pelea con Linares y bueno, el resto termina por ser historia. Un Lomachenko que ha tenido muy buenos nombres desde ese entonces, pero que no ha regresado a la categoría de las 130 libras. Ahora, si puede dar la categoría, su rival va a ser Charlie Suárez. El filipino Charlie Suárez es la principal carta que se está barajando para el futuro regreso de Vasil Lomachenko. Un regreso que, si bien yo no esperaba que regrese Lomachenko, aún así lo agradezco. No me gustan este tipo de jugadas donde los boxeadores se retiran y vuelven, pero ver a la Matrix siempre es un placer, al menos para su servidor. Entonces, tendremos una pelea de Lomachenko en contra de Charlie Suárez, o al menos todo apunta a eso. Y yo creo que el objetivo del ucraniano es más que claro en tratar de buscar el título indiscutido de las 130 libras. Y ahora, ¿por qué? Porque hay un tema central con todo esto. ¿Por qué buscar a Charlie Suárez y no buscar una pelea más sencilla, al menos en los papeles?
Primero que nada tenemos que recordar su enfrentamiento, el enfrentamiento de Charlie Suárez en contra del Vaquero Navarrete. Nos remontamos al año 2025, más específicamente al 10 de mayo. Ese día se enfrentaron el Vaquero Navarrete y Charlie Suárez en una pelea la cual parecía primero que nada un trámite para el Vaquero Navarrete, que venía ganando de manera no cómoda, pero que venía ganando de manera clara, al menos en las tarjetas. Y Charlie Suárez revierte las acciones metiendo un boleado precioso que cae de lleno en el rostro, más específicamente cerca del ojo del Vaquero Navarrete, y le abre un corte entre la ceja y el párpado más o menos. Corte que afectaba su visión de gran manera y que corría riesgo incluso la misma. Motivo por el cual termina por abandonar el combate el Vaquero Navarrete, y en lugar de tener una pelea como victoria para Charlie Suárez por nocaut técnico, debido a que por un daño causado por el boxeador filipino, el boxeador mexicano no pudo continuar, terminamos teniendo una derrota para Charlie Suárez debido a que había sido con un golpe ilegal, con un golpe con la cabeza, le había abierto esa herida al Vaquero Navarrete. Luego apeló el equipo de Charlie Suárez y en lugar de darle la victoria terminó en una pelea de no contest. Desde ese entonces Charlie Suárez es el retador número 1. Acaba de defender su posición en el ranking en contra del experimentado Manuel Ávila, habiéndolo noqueado incluso en el segundo asalto, pero aún así es un boxeador que viene defendiendo su posición en el ranking, una posición muy bien ganada y una posición que todavía no lo impulsó hacia el título. Primero que nada, yo estoy completamente de acuerdo con los step aside. Yo creo que le sirven los step aside a los boxeadores principalmente por una cuestión monetaria, ganás dinero sin la necesidad de tener que pelear en una pelea que, a ver, lleva un campamento, que podés llegar a salir herido, incluso que te jugás la vida. Entonces los step aside a mí no me disgustan, podríamos decir. Pero si aceptaste un step aside para hacerte a un lado, para que se ocurra otra pelea, como fue la unificación del Vaquero Navarrete en contra de Sugar Núñez, entonces tenés que volver a defender tu posición para volver a tratar de disputar el título del mundo. Y acá entraría Vasil Lomachenko, que si vencería a Charlie Suárez quedaría como retador número 1 del ranking de la OMB. Y yo no dudo en ningún momento que la OMB lo ponga como número 1 a Vasil Lomachenko en caso de que le gane al actual clasificado en la primera posición del ranking, debido a que es un boxeador que vende y es un boxeador muy querido. Y ahora, ¿por qué digo que Vasil Lomachenko va a buscar el título indiscutido quizás en las 130 libras de poder dar la categoría? Principalmente por declaraciones que ha dado Olivieri, el presidente de la Organización Mundial de Boxeo, en los cuales ha dicho que se aprobó por unanimidad la unificación entre Jackie Foster y Emanuel Navarrete por los títulos de la FIB, del CMB y de la OMB. Pero como condición para que se apruebe este enfrentamiento es que el ganador debe enfrentar o debe negociar en un plazo de 180 días una pelea contra el rankeado número 1, y no dice en ningún momento que sea Charlie Suárez ese rankeado número 1. Por lo cual, si Vasil Lomachenko desea hacer su regreso en las 130 libras, que yo creo que es lo mejor, porque en las 135 regala peso, regala muchísimo peso. Ya vimos qué tan pequeño se vio Lamont Roach a la hora de enfrentarse al Camarón Cepeda. Hay auténticas bestias físicas. También tenemos por otro lado Javier Herrera, que es gigantesco el cubano. Tenemos otro boxeador como Raymond Muratalla también, y un Abdullah Madison que a mí me parece la opción más viable para Vasil Lomachenko. Aún así, las 130 libras me parece la mejor opción, y en caso de vencer al difícil o al durísimo, mejor dicho, más que difícil, Charlie Suárez, tendría la posición perfecta para disputar el título del Vaquero Navarrete o Jackie Foster, dependiendo quién gane su pelea. De momento, ¿qué opinás acerca del regreso de Vasil Lomachenko? ¿Te alegra escuchar que Lomachenko regresa al boxeo? ¿Crees que puede ganarle a Charlie Suárez? Y de ser el caso, ¿contra quién te gustaría verlo? Los leerá todos en los comentarios y espero verlos en una próxima entrega de Safari Boxing. Muchas gracias.